Acompáñenme en su Biblia al libro de Juan, capítulo 8, versículo 14. San Juan, capítulo 8, versículo 14. Y el tema que vamos a tratar en esta noche lo he titulado Sea una persona de propósito. ¿Cómo es el tema? Sea una persona de propósito. San Juan capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Muy bien, cierre su Biblia, por favor. Jesús fue una persona que vivió entre nosotros. Si me puede dar un poco de monitor, por favor, y que no pite. Gracias. Fue una persona que vivió entre nosotros, desarrolló un ministerio de mucha bendición que afectó no solamente a su generación, sino hasta el día de hoy nuestras generaciones. Pero algo que me enseña Jesús, y según el texto que acabamos de leer, Él dijo: yo sé de dónde he venido y sé para dónde voy. Eso muestra de que Jesús era una persona con propósito. Él sabía de dónde venía y Él sabía para dónde iba. El problema que tenemos hoy en día con la mayoría de creyentes es que todos sabemos de dónde venimos, pero pocos saben para dónde van. Y precisamente la misión de la iglesia es conocer el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. El evangelista Dante Gebel decía algo muy interesante. Decía: hay 3 etapas en la vida de una persona que son las 3 etapas más importantes de toda su vida. En primer lugar, cuando una persona nace de su mamá. En segundo lugar, cuando una persona nace de nuevo, cuando conoce a Cristo. Pero en tercer lugar, cuando conoce para qué nació. Esas 3 cosas creo que deben de marcar la diferencia en la vida de un cristiano. Por eso Jesús decía: yo sé de dónde he venido, pero sé también para dónde voy. La Biblia dice, por lo tanto, que Dios es el que trae a nuestra mente esa visión y esa capacidad de nosotros entender cómo o qué es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en esta tierra. Dice en la palabra que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer conforme a su perfecta voluntad. Dios es el que nos muestra las cosas y la manera clara que nosotros tenemos que movernos en esta tierra. Y yo creo que usted y yo estamos llamados, ya que estamos tratando este tema de la misión de la iglesia, estamos llamados a mirar al cielo y decirle al Señor: Señor, ¿tú qué quieres para mi vida? Yo no quiero estar inventando cosas que hacer, a ver qué me funciona, sino que yo quiero mirarte a ti. Y cuando se trata de mirar a Dios, tenemos que mirar la palabra de Dios. Y allí es donde entendemos que Dios quiere que le sirvamos y que seamos personas de ministerio. Hoy en día, encontrar el propósito para la vida de un cristiano no es difícil. Si miramos la palabra de Dios, la Biblia nos habla acerca, y eso lo tocábamos hace 8 días, hablábamos acerca de que el llamado de todo cristiano es ser discípulos y hacer discípulos, es decir, servirle al Señor de una manera tal en la que yo le diga: Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser un discípulo de Cristo, pero al mismo tiempo quiero formar a otras personas para Cristo, yo quiero formar a otras personas para el reino de Dios, y esa precisamente es la misión de la iglesia. Yo creo que eso nos abre un panorama completo para servirle al Señor y decirle al Señor: Señor, yo quiero servirte a ti. Yo no quiero vivir en este mundo sencillamente por vivirlo, sino que yo quiero vivir esta vida con propósito. Yo quiero que mi vida tome sentido. Yo quiero, Señor, ser un discípulo de Cristo y quiero vivir para Cristo. Quiero servirle al Señor. Jesucristo dijo: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y ese enviar tiene que romper ya toda confusión que se pueda levantar y más bien decirle al Señor: Señor, yo quiero servirte todo el resto de mi vida. Y cuando a usted le pregunten cuál va a ser su futuro, usted va a decir: mi futuro es servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso a ese Señor. Amén.
Jesús fue un modelo de servicio. Jesús fue un modelo de servicio. Dice la Biblia que la grandeza de un hombre no está en ser servido, sino en servir. Ahora, una persona con llamado y que quiere cumplir la misión de Dios, la misión que Dios le ha encomendado, está llamado a vivir una vida comprometida con Dios y de fidelidad a su llamado. Yo creo que el hablar de propósito es hablar de darle sentido a nuestra vida. Que cuando usted mire su futuro, usted le diga al Señor: Señor, yo quiero servirte de una manera tal en la que yo quiero invertir mi vida para ti. Pero ¿sabe algo? Muchas veces no sabemos cómo desarrollar todo eso que Dios nos ha entregado. Y precisamente en esta noche yo quiero tratar ese tema. ¿Cómo podemos ser personas de propósito? ¿Cómo podemos ser instrumento en las manos de Dios? ¿Cómo podemos enfocarnos en aquello que Dios tiene planeado para nosotros y entrar a ese propósito al cual Dios nos ha enfocado y nos ha llamado, que es servirle al Señor? Y para eso yo quiero tomar el ejemplo de la vida de David. En el Antiguo Testamento se narra la historia de un hombre que Dios levantó en gran manera. Dice la palabra que era un niño que pertenecía a una familia en un lugar apartado de la capital del país de Israel, pero era un israelita. Y dice la palabra del Señor de que Dios a él lo escoge para ser un rey. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento acerca de David, el rey David. Este hombre que Dios desde su niñez comenzó a mirarlo, lo escogió para un propósito grande. Y luego dice la palabra que llegó a ser el rey de esa nación. Y un hombre tan reconocido que cuando hablaban de David, decían, es un hombre ejemplar. Aún cuando miraban a Jesús, decían: Jesús, hijo de David, porque David simbolizaba gobierno, simbolizaba ese rey conforme al corazón de Dios, y que hoy nos transmite grandes ejemplos. Y yo quiero centrarme en esta noche en este tema: ¿cómo podemos ser personas de propósito? Y vamos a tomar la vida de David, y esa historia de David usted la puede leer en su casa, quizá en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel. En esos dos libros, ahí está la historia de Samuel para que usted pueda profundizar en ello. ¿Qué nos enseña David respecto al llamado de Dios? ¿Y cómo podemos nosotros, mirando su ejemplo, alcanzar el ser personas con propósito? En primer lugar, para ser personas con propósito debemos creer al llamado que Dios nos ha dado. Creer al llamado que Dios nos ha dado. La Biblia muestra de que David era un simple pastor de ovejas. Su familia no era reconocida, era el menor entre sus hermanos. No era una persona que estaba o había sido adiestrada para la guerra. Tampoco tenía estudios universitarios en ciencias políticas. No era una persona humanamente apta para ser llamado como rey. Pero cuando analizamos la palabra del Señor, vemos que Dios vio tres cualidades en David que fueron básicas. En primer lugar, David tenía un corazón que amaba a Dios. En segundo lugar, David era una persona disponible para Dios, es decir, tenía disposición de servir. Y en tercer lugar, era una persona moldeable. Cuando Dios mira a David, eso bastó para que Dios lo llamara. Iglesia, lo que determina nuestro llamado no es nuestro pasado, los errores que hayamos cometido, los pecados en los que hemos caído, las situaciones que hemos venido, la familia de donde salimos, no. Tampoco lo determina nuestra capacidad, lo que nosotros seamos, sino que cuando yo noto el llamado de Dios, en primer lugar, Dios mira a alguien que le ame profundamente. Eso encontró en David. En segundo lugar, encontró una persona dispuesta para servirle al Señor, y una persona moldeable, porque Dios no puede tratar y trabajar con una persona difícil, con una persona obstinada. Pero dice la palabra que cuando Dios llama a David, David tiene una mente donde cupo el sueño de Dios. Por lo tanto, David creyó al llamado de Dios. Fue en un momento profético en el que Dios, por medio del profeta Samuel,
Dice la Biblia que lo unge y lo elige como rey sobre Israel. Fue un momento en que él quizá ese día que se despertó no sabía que ese día se le iba a aparecer Dios con un designio profético en el cual Dios lo iba a ungir como rey sobre toda una nación. Él no sabía eso, pero tuvo ese momento. Eso fue el rema de Dios para la vida de David. Y David, algo que me impresiona de él es que David creyó al llamado de Dios. Por eso, cuando Dios a nosotros nos llama, usted y yo tenemos la respuesta a Dios. ¿Sabe cuál es? La fe, creer al llamado de Dios. Porque muchas veces Dios nos ha dicho cosas, nos ha hablado, hemos tenido visiones. Por medio de su palabra Dios nos ha entregado un llamado, un propósito. Quizás Dios ha usado a profetas, a hombres de Dios o mujeres de Dios para traer confirmación del propósito de Dios. Pero muchas veces frente a las circunstancias, los problemas, los afanes, el tiempo, las crisis, nos hemos olvidado de lo que Dios un día nos dijo. Precisamente la Biblia dice en 2 de Crónicas 20:20, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Quizá en esta noche hayan muchas personas que han recibido una palabra de Dios, pero precisamente le ha pasado como aquella parábola que hablaba Jesús acerca del sembrador. Vaya conmigo a Mateo, abra su Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante. Rápidamente, Nuevo Testamento. Y mire lo que enseñó Jesús respecto a la palabra que él daba. Dice la Biblia, verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, amén, se emociona. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora míreme acá, por favor. Para nosotros ser unas personas de propósito, lo primero que tenemos que hacer es creer al llamado que Dios nos ha entregado. Es tener convicción de la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque ¿sabe algo? Dios es fiel a su palabra, Él no miente. Su palabra no vuelve vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviada, dice la palabra. Él dijo, y así será. Lo que Dios te ha dicho, no sé lo que Dios te haya dicho, pero Dios habla. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios sí habla? Dios habla. Dios habla de muchas maneras. Desde que nos metemos con Dios, nos convertimos, vamos a un encuentro, venimos a la iglesia, estamos en el tiempo devocional, Dios comienza a fluir, Dios comienza a fluir, Dios comienza a fluir. A David le bastó tan solo una palabra para creer, no necesitó más. Porque hay mucha gente que está esperando otra palabra, otra confirmación. Señor, reconfírmamelo. Señor, reconfírmamelo. Pero la realidad es que lo que determinó el cambio en la vida de David fue una palabra de Dios. Todo sueño comienza con una palabra de Dios. Todo proyecto de vida comienza con una palabra de Dios. Todo milagro comienza con una palabra de Dios. Por lo tanto, si usted y yo queremos ser personas de propósito, lo primero que tenemos que tener es fe en nuestro corazón, en creer de que Dios es real para nosotros y Él ya ha designado lo que viene en nuestro futuro para nuestras vidas. Y ¿sabe algo? Eso es una gran bendición. Aleluya.
Lo segundo que necesitamos para ser personas de propósito es ser fieles en lo poco. ¿Ser fieles qué? Luego de David ser ungido como rey, no lo esperaba un trono limpio, hermoso para que él se sentara. No, la vida de David consistió en una serie de etapas donde él le demostró a Dios su fidelidad. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 16 que David fue llamado y ungido como rey, pero no para ser rey en ese momento. Él siguió en su función como pastor de las ovejas de su padre. Cuidaba un rebaño de su padre. Y allí en el campo, cuidando esas ovejas, dice que hasta su vida daba por esas ovejas. En el texto dice que él se enfrentaba a los osos, a los leones, arriesgando su propia vida para no dejar que las ovejas muriesen. Es decir, allí en ese pequeño rebaño, él daba lo más que podía dar. Era fiel en lo poco. Luego dice la palabra que es llamado por el rey, porque el rey estaba siendo atormentado por espíritus. Y dicen, tráigame a un músico, pero a un músico que lo haga bien. Y allí surge la otra faceta de David, ya no la de pastor, sino la de músico. Y dice que él era un músico que tocaba el arpa, pero que era excelente en lo que hacía. Por lo tanto, a partir de ese momento entra al trono, al palacio, y dice que comienza a tocar el arpa. Y era tan hermosa la manera en que lo hacía, que el rey se sentía contento con él. Tocando el arpa, David era excelente. ¿Qué estaba mostrando David? Fidelidad en lo poco. Luego de vencer a Goliat, dice que él es puesto en el ejército de Saúl y luego llega a ser general del ejército. Y lo que muestra la palabra es que allí era un hombre que comenzó a desarrollar su capacidad de guerra y dice que Dios lo comenzó a respaldar. Dice que nunca antes habían ganado tantas batallas como cuando David estuvo al frente de ese ejército. ¿Qué me demuestra esto? Un hombre que lo que Dios le encomendaba lo hacía bien. Era excelente, daba lo mejor. Era una persona apasionada por aquello que Dios lo ponía a hacer en su momento. Luego dice la palabra que se volvió una persona cercana al rey. Estuvo cerca del rey, era prudente, era fiel. Se ganó el cariño de la familia del rey. Y esto nos lleva a entender un principio muy grande. Y es que en el reino de Dios la promoción viene cuando eres fiel en lo que Dios nos ha encomendado hoy. Mucha gente quiere ministerios grandes cuando no son capaces de levantar ministerios pequeños. Hay mucha gente que quiere grandes cosas cuando lo que Dios les ha encomendado hoy no son capaces de sacarlo adelante. No son excelentes en su labor. No son capaces en lo que Dios les ha puesto, por pequeño que sea. Y allí es cuando muchas veces las cosas no se dan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de liderar una célula, ¿cómo podemos esperar que Dios nos asigne más gente? Si no podemos desarrollar bien un ministerio dentro de la iglesia, ¿cómo podemos esperar que Dios nos asigne una tarea mayor? Si no podemos desarrollar una función dentro de la casa de Dios con excelencia, ¿cómo estamos esperando una promoción de Dios? Pongámonos en la posición de Dios. Suponga de que usted es un gerente de una empresa y necesita poner en un departamento a alguien muy bueno para que lo dirija. Usted no va a buscar al empleado que hoy está haciendo mal su labor para poner en esa posición. Usted va a buscar a alguien que en la tarea que se le ha encargado lo haga con excelencia para promoverlo. Y eso significa que Dios promueve a la gente que es fiel en lo poco. ¿Que es fiel en qué? En lo poco. Nunca se le olvide que las promociones en el reino de Dios primero pasan por el despacho de Dios. Dios tiene un sello, aprobado, o tiene otro, desaprobado. No pasa, se queda allí. Dios es el que pone, el que quita. Reyes, dice la palabra. Y la Biblia es muy clara cuando Jesús habló y dijo, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Por lo tanto,
Debemos de ser fieles en el lugar que Dios nos ha puesto hoy. Si usted ya ha creído a la palabra de Dios, si usted ha recibido un rema de Dios para su vida, para su ministerio, si su vida ya tomó sentido, ya usted comenzó a ver el futuro con una perspectiva diferente, ya usted comenzó a visionar cosas, ya Dios le comenzó a mostrar lo que Dios quiere hacer, el ministerio que le quiere dar, el lugar donde Dios lo quiere poner. Ahora la segunda tarea es usted ser fiel hoy, en lo que hoy Dios le ha encomendado. La pregunta es, usted, ¿cuál es tu asignación hoy? ¿Qué gente hoy está bajo tu cobertura? ¿Cuántas células tienes hoy? ¿Qué ministerio desarrollas hoy? Porque en el reino de los cielos Dios nos evalúa en el presente y nos dice, cuando tú hagas excelentemente la tarea que te he encomendado hoy, pasamos al siguiente nivel. Hasta que no apruebes esta tarea, no pasarás. Por lo tanto, David me impresiona mucho porque David lo que hacía, lo hacía bien. Era pastor de ovejas y lo hizo con excelencia. Tocaba el arpa y lo hizo con excelencia. Luego se convierte en el general, lo hizo con excelencia. Luego entra a casa del rey y lo hace con excelencia. Y allí es cuando la vida de David comenzó a progresar. ¿Cuántos quieren progresar en el reino de Dios? Levante su mano derecha y diga conmigo, yo quiero ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco. ¿Y sabe algo? La fidelidad se demuestra en todas las áreas de nuestra vida. Se demuestra en nuestras finanzas. Con eso quizás poco que ganas, ¿eres fiel en tu diezmo? Con eso que Dios te ha encomendado hoy, ¿eres fiel en lo poco? Porque Dios quiere hoy exhortarte a eso y decirte, quiero que seas fiel en lo poco que hoy te he entregado. Y lo tercero que nos enseña la vida de David es que para ser personas de propósito debemos de vivir las etapas. ¿Las qué? Las etapas. ¿Sabe algo? Estoy estudiando en este tiempo, en mi vida devocional, la historia de David. Y me causó y me llamó mucho la atención todas las etapas que vivió David desde que fue llamado por Dios hasta que llegó al trono a ser rey. David vivió diferentes etapas de su vida que determinaron su trayecto al cumplimiento de sus sueños. Qué bonito fue el primer momento de David. Ese lugar se llamó Belén. Dice que el profeta Samuel es guiado por Dios para ir donde Belén, a la casa de Isaí, a ungir a David. Ese fue un día emocionante, el lugar del llamado. Yo me imagino que David se puso contento. Imagínense qué desafío tan grande ser rey. Eso implicaba muchas cosas: gobierno, autoridad, poder, dominio, riquezas. Me imagino que esa noche David no durmió, pensando en todo lo que significaba el llamado de Dios. Eso pasa en 1 de Samuel capítulo 16, pero en 1 de Samuel capítulo 17, es decir, un capítulo posterior, ya se narra otro lugar que se llama el Valle de Elá, donde aparece Goliat, el gigante. Y ese lugar es el lugar de los gigantes que se levantan para que quizás tú no puedas lograr todo lo que Dios ha diseñado. Es el lugar donde las personas critican, donde la familia se opone, donde muchas veces los gigantes son nuestras fallas en nuestro carácter, nuestras debilidades. Cuando David llega al Valle de Elá, dice que los familiares, los hermanos de David le dicen, ¿qué haces aquí? Devuélvete. La familia lo criticó, el rey se burló. Es un lugar de gigantes que tuvo que vivir David. Luego del Valle de Elá sigue un lugar donde David es introducido y fue el lugar del palacio, el lugar de la promesa. Aunque David no había alcanzado todavía el lugar de la promesa, pudo ver lo que significaba un reino. David entra al palacio donde Saúl es rey, porque dice que luego de que él mata a Goliat, dice que fue introducido al palacio
de Saúl. Y allí es cuando Dios comienza a usar a David. Cuando Dios comienza a usarlo en la música, donde Dios comienza a usarlo en la guerra, donde comienza a tener gracia, comienza a caerle bien a la gente, donde él comienza a ver cómo las cosas ya se comienzan a dar. Sí, ayer tuve un gigante, pero ahora estoy ya en el palacio. Fue un motivo de alegría. Así como cuando Pablo fue llamado, dice que el apóstol Pablo fue llamado por Dios y al instante se fue a Jerusalén a predicar y comenzaron las multitudes a llegar. Pero cuando pasó todo eso, parece ser que en un momento todo se derrumba. A Pablo dice que lo apedrearon en ese momento. Y cuando David estaba dentro del palacio, Saúl comenzó a mirarlo mal y comenzó a tener envidia de él, dice la Biblia. Comenzaron a haber problemas. El rey lo comenzó a odiar. La gente se le comenzó a levantar. Lo que parecía que iba tan bien se comenzó a dañar. Así como a Pablo lo apedrearon, a David le tiraron lanzas. Pero en ese momento David no renunció a sus sueños, sino que se fue a otro lugar que se llamó Ramá. Cuando Saúl quiere matar a David dentro del palacio, dice la Biblia que David sale huyendo. Pero me gusta mucho donde va David. ¿Sabe dónde fue David? A un lugar llamado Ramat. Y en ese lugar era donde estaba el profeta Samuel. Fue a buscar la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer frente a las crisis. No volver a Egipto como quería el pueblo israelita, sino que David dijo, hay crisis en este lugar. Parecía ser que todo se me estaba dando en el ministerio, en la célula. Parecía ser que todo se me estaba dando en la iglesia. Mire cómo comencé a crecer. Pero ¡pum! Hubo un problema. Alguien se me levantó, alguien me criticó, alguien se me vino encima. Hay problemas. O mi mismo carácter me tumbó por el pecado. Pero dice la Biblia que David huyó a Ramá a buscar al hombre de Dios. Aquel que Dios había usado para darle el llamado. En ese lugar, David le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y lo que eso me muestra es que cuando usted y yo tengamos problemas, no renunciemos a nuestros sueños, no volvamos al mundo, no menguemos en nuestra búsqueda de Dios. Debemos de refugiarnos en Él, debemos de volver a Él, debemos de volver a escuchar la voz de nuevo de aquel que nos llamó y decirle al Señor, vuélveme a hablar en este momento, Señor. Dice la palabra que cuando Saúl se enteró que David estaba en Ramá, dice que envió a un ejército para capturar a David. ¿Y sabe qué pasó en Ramá? Y usted lo puede estudiar en la Biblia. Dice que en ese lugar había una presencia de Dios tan fuerte que cuando llegó el ejército de Saúl a ese lugar, dice que entraron a ese lugar y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a profetizar y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces Saúl se preguntó, ¿por qué no regresan? Y mandó otro ejército y fueron allá y apenas entraron a Ramá a capturar a David. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a profetizar, a ser llenos de la gloria de Dios. Entonces Saúl dice, ¿qué pasa en ese lugar? Entonces el mismo Saúl va a Ramá a ver qué pasó, a capturar a David. Y dice que cuando Saúl y su ejército entran, comenzó a ser lleno de la gloria de Dios y comenzó a profetizar. ¿Sabes qué me muestra eso? Que cuando tu escondite es Dios, nada ni nadie podrá tocarte. Nada ni nadie podrá tocarte. Dale un fuerte aplauso al Señor. Parece ser que en ese momento Saúl reflexionó e invitó a David de nuevo al palacio. Pero ya estando David en el palacio de nuevo, dice que otra vez Saúl se llena de odio y quiere matarlo. Otra crisis en la vida de David. En ese momento David huye del reino y va a un lugar llamado Nob, donde vivía un sacerdote llamado Ahimelech. Nob es el lugar del alimento y del equipamiento. Porque dice la Biblia que cuando David huyó, se fue a un lugar donde había ese profeta y le dice, tengo hambre. Y dice que
ese profeta toma los panes con los que se presentaba ofrenda a Dios y alimenta a David y a sus hombres. Luego David le dice, necesito una espada, un escudo, y allí en ese lugar estaba la espada y el escudo de Goliat. Entonces Ahimelech le entrega el armamento a David. Me gusta mucho esto, porque es otro lugar especial. Cuando David huye del palacio, se va a Nob, al lugar donde estaba el profeta, para ser alimentado y equipado. Cuando tú caigas en una crisis o vivamos una crisis, que nadie está exento de eso, el lugar donde debemos de ir es el lugar donde está la presencia de Dios, para que Dios nos dé fuerzas y para que Dios nos equipe para ganar la batalla. Porque aunque quizás te hayan ganado una guerra, la batalla es tuya y Dios te dará la victoria siempre. 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 Dice la Biblia que no, en ese lugar David recobra fuerzas y es equipado para seguir su camino. Luego David es conducido a otro lugar que se llama Gat, una ciudad filistea, donde dice literalmente que David se llenó de temor. Los momentos de temor en la vida de un cristiano. Como en ese tiempo de Elías, donde Elías huye a un desierto a causa de que Jezabel lo está persiguiendo para matarlo. ¿Recuerda usted? Se encierra en una cueva. Aún desea morir porque hay temor en su corazón. ¿Sabe algo? Hasta los grandes hombres de Dios tienen momentos de temor. Todos tenemos un momento donde hay temor, donde ese sentimiento interno se levanta y donde tenemos esos escalofríos, donde no sabemos qué va a pasar, temores. Ese lugar de Gad, dice la palabra, que fue un lugar donde David llegó y se llenó de temor. Era un momento de incertidumbre para David. Luego David va a otro lugar que es la cueva de Adulam. Y dice que cuando él está en la cueva de Adulam, llegó su familia a ese lugar. Se comenzó a rodear de gente pobre, amargada, desesperada. Y Adulam es el lugar de la crisis financiera. Es donde David llega a su menor expresión de pobreza y de escasez. Y esa es otra etapa que podemos estar viviendo en el camino al desarrollo del propósito de Dios. Momentos donde hay escasez, momentos donde hay crisis, momentos donde metemos la mano al bolsillo. Uy, lo único que hay son llaves aquí. No money, no teno, como dicen los niños, no teno. Crisis financiera. ¿Será que alguno de los que están aquí ha pasado por esa etapa? ¿Pero acaso esa etapa es un lugar para desistir del propósito de Dios? ¿Acaso ese momento es un momento para renunciar a nuestros sueños? ¿Acaso esa cueva es un momento para dejar allí todo sepultado? No. Luego dice la palabra que David se va a Moab, otro lugar. Y este lugar es denominado el lugar de la indecisión. Porque mire lo que le dice a David, al rey de ese lugar, al que gobernaba esa ciudad. David le dice, te ruego que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país hasta que Dios sepa lo que va a hacer conmigo. Y metió a Dios en la colada. Si yo estoy confundido, parece que Dios también, porque me voy a quedar aquí hasta que Dios sepa lo que va a hacer conmigo. Ese es un lugar de indecisión. Son los momentos donde no sabemos qué dirección tomar. Son los momentos donde no estamos decididos hacia dónde dirigirnos. Son los momentos donde lo único que puede hacer una persona con propósito es esperar en Dios. David le dice a ese hombre, por favor, tennos en este lugar hasta que Dios sepa lo que va a hacer conmigo. Yo no me voy a mover de este lugar.
Yo no voy a tomar decisiones a la loca. Yo no me voy a apresurar a hacer lo que creo que se debería hacer. Yo no voy a hacer lo que otros me digan que debo de hacer. Lugar de indecisión. Es un lugar para decir, Señor, yo me quedo aquí hasta que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Eres tú quien tiene el mapa de mi destino. Eres tú quien conoce mi caminar. Eres tú el que sabe las decisiones correctas que yo debo de tomar. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Luego, dice la palabra que se fue al bosque de Eret, otro lugar. Y este lugar es un lugar que es denominado el lugar de la persecución. Porque es cuando Saúl toma su ejército y comienza a perseguir insaciablemente a David para matarlo. Comienza a armar su ejército para destruirlo. Y allí es cuando vienen las persecuciones, allí es cuando vienen los problemas, allí es cuando la gente se levanta, allí es cuando las situaciones se levantan, allí es cuando la mala noticia viene, allí es cuando las cosas que no queremos que aparezcan, aparecen. Lugar de persecución. Luego David se dirige a un lugar llamado Quiela. Y Quiela es el lugar de la traición, porque dice que era un lugar donde él llega, pero la gente lo traicionó. ¿Sabe cómo traicionaron a David? Fueron a decirle a Saúl que David estaba en ese lugar. Por eso es denominado el lugar de la traición, porque la gente donde él estaba lo traicionó. Hermano, va a haber gente que nos va a traicionar. Va a haber gente que nos va a defraudar. Y en el ministerio muchas veces nos damos a alguien, invertimos en alguien, ayudamos a alguien y cuando nos volteamos nos apuñaló la espalda. Pero esa traición, ¿acaso tiene el derecho legal para robar el propósito que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Acaso esa traición tiene la capacidad de creer que Dios ha sido infiel conmigo? ¿Acaso la persona que está al lado mío en la iglesia y me criticó y habló de mí y quizás chismoseó y dijo mentiras, entonces porque alguien habló, entonces yo me alejo de Dios, dejo de servir al Señor y me desilusiono de Dios? Diga conmigo, no. Hay lugares de traición. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que confía en Jehová su Dios. Aleluya. Ahora no se trata de yo vivir entonces con un espíritu de sospecha, de desconfianza. Ando mirando así y cuando alguien es defraudado, entonces ya se cierra y dice, ya no vuelvo a confiar en nadie. No, tampoco. Es mejor creer que andar dudando. Siempre confíe en la gente, así te defrauden, pero siempre confíe, porque allí se demuestra el amor de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Luego David se va a un lugar llamado el desierto de Sin. Desierto de Sin, y como bien lo dice el término, era un desierto. Era un lugar de soledad, alejado de su familia, con pocos recursos, escondiéndose. Desiertos. Todos quisiéramos que los desiertos no existieran. Pero parece ser de que es ineludible que todos vivamos etapas de desierto, de altibajos. Usted puede vivir desiertos espirituales, donde usted no escucha a Dios. Usted puede vivir desiertos emocionales, donde sus emociones están inestables, donde sus sentimientos están inestables.
Usted puede vivir desiertos físicos, momentos de enfermedad, crisis en su salud. Podemos vivir desiertos, momentos, planicies donde no sabemos qué hacer, pero son los lugares donde quizás Dios nos está llevando para formarnos. Luego David se fue a vivir a las cuevas de Engadi. Y ese lugar es llamado el lugar del escondite, donde David ya no tenía nada más que hacer sino esconderse y esperar que pasara el tiempo. Él tenía una presión tan fuerte porque había un rey con un ejército pagando por su cabeza. Había gente que se levantaba en su contra, gente que lo estaba criticando, gente que estaba hablando de él. Saúl había envenenado a mucha gente a su alrededor, haciéndolos creer que David era un traicionero. Luego David se va a vivir a la ciudad filistea de Gat. Mire dónde se mete, donde los filisteos. ¿Y sabe usted que los filisteos eran los peores enemigos de Israel? Goliat era un filisteo. David se mete al lugar de la no promesa, donde estaban sus enemigos. Pero tuvo que irse a ese lugar porque ya en Israel no había lugar donde él se pudiera esconder de Saúl. Allí tuvo que vivir bajo las normas de sus enemigos, donde David aparentó ser uno de ellos. Tanto así que cuando un día alguien se lo encontró y dijo, este no es David, el que pertenecía al ejército de Saúl, dice que se tuvo que volver como un loco y baboseaba y aruñaba las paredes para hacerse pasar un demente para que no lo mataran. Luego se va a un lugar llamado Siclac. Y dice que un día toma su ejército, sale con ellos a la guerra. Pero cuando regresa a Siclac, dice que habían secuestrado a su esposa, a sus hijos, a las esposas de su ejército, a los hijos de su ejército, y cayó en una crisis tremenda, donde aún su ejército se le levantó y le dijeron a David, David, tú tienes la culpa. Tú nos sacaste a pelear y mira lo que pasó con nuestra casa, con nuestra familia. ¿Sabes algo? Siclac es el lugar de la crisis familiar. Ay, ay, ay. Allí ya se nos meten con una parte más débil. Es la familia. Cuando tu matrimonio entra en crisis. Cuando la relación con tus hijos entran en crisis. Cuando un hijo tuyo hace lo contrario a lo que Dios quiere, cuando cae en pecado, en inmoralidad, en drogas, en vicios, en alcohol, en situaciones feas, crisis familiar. Entonces David hubiera podido decir, Señor, yo ya no me aguanto esto, imposible, pues persecución, problemas, crisis financiera, ahora la familia. Yo no aguanto, me hubiera quedado allá, así dicen muchos, me hubiera quedado allá cuidando a mis ovejitas. ¿Para qué me llamaste a esto? ¿Para qué me pusiste en este ministerio? ¿Para qué me llamaste a esta célula? Y muchos en su ignorancia podrían decir, ¿para qué me metiste en esto, Señor? Momentos de crisis, pero David es una persona que conocía su llamado. Y precisamente en el Salmo 138:8, él dice, en medio de esta situación, Señor, tú cumplirás tu propósito en mi vida. Señor, tú cumplirás tu propósito en mi vida. Luego se arma, va y rescata a su familia, porque una persona con propósito, aunque Satanás quiera metérsele a su casa, nunca su casa será de Satanás. Dice la palabra que David se arma con su ejército y va y rescata a toda su familia. Dice que ninguno murió. Porque aunque hayan crisis en tu casa, tú y tu casa servirán al Señor. ¡Aleluya!
Estando en ese lugar, en Siclac, es donde viene la noticia de que Saúl y sus hijos han muerto en una guerra. Ellos salen a combatir. Alguien hiere a Saúl. Y Saúl, para no dejarse matar de sus enemigos, toma una espada y se acuesta sobre ella. Y dice que allí muere Jonatán y otro de sus hermanos. Y esa familia de Saúl, 3 hijos de él, mueren en la batalla. Entonces le llega la noticia allá a Siclac. A David le dicen, Saúl murió. Y algo que me confronta de la vida de David y que lo desafía a uno, es que David no se pone contento porque su peor enemigo había muerto, sino que dice la palabra que David lloró a Saúl, porque él había entendido que era el hombre que Dios había ungido sobre Israel. Luego David le ora al Señor y le dice, Señor, ¿ahora qué hago? Voy a volver a Israel, pero dirígeme, ¿hacia qué ciudad dirigirme? Y Dios le dice, ve a Hebrón. Y Hebrón significa un nuevo comienzo. A partir de ese momento a David lo nombran rey sobre Judá, no sobre todo Israel, sino solamente sobre la tribu de Judá. Contrario a eso, allá en Israel, cuando muere Saúl, el mismo general del ejército de Saúl pone al hijo de Saúl, llamado Isbonet, sobre rey, sobre todo Israel, y dura por 2 años su gobierno. Mientras tanto, en ese lugar allá en Judá estaba reinando, comenzando a reinar David junto con su ejército. Dice la palabra que la familia de Saúl ahora se levanta a ser enemigos de la familia de David. Porque David era rey ahora de Judá y ahora Saúl, su hijo, era rey sobre las 11 tribus restantes. Y ahora el hijo de Saúl quiere matar a David, pero resulta que el ejército de David es más fuerte y comienzan a derrotarlos a ellos. David fue rey de Judá por 7 años. Y luego de 15 años, después del momento en que Samuel lo ungió, dice la palabra que es llamado por los ancianos de Israel para ser un rey sobre toda la nación. Y David luego se establece en Jerusalén, la ciudad de David, el lugar de la promesa. Viendo la historia de David, se me viene a la mente el texto escrito por el apóstol Pedro. Vaya a su Biblia allí, Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Cerca Apocalipsis, vaya rápidamente allí. Y ojalá subraye este texto que le va a ayudar mucho en su vida cristiana. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de ¿qué? Repitamos eso, padecido un poco de ¿qué? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Míreme acá, por favor. Acompáñeme en el piano, por favor. Si queremos ser personas de propósito, no podemos ser niños mimados. Mire a su vecino y dígale, no puede ser un niño mimado. Una niña mimada. ¿Por qué Dios permite esas crisis, esas etapas, esos momentos? ¿Sabe para qué? Para formar el carácter de Cristo en nosotros. Para formarnos. Para saber que por encima de mi petición hay un Dios que es eterno. Yo puedo orar con toda la fe del mundo por un enfermo, pero si se muere, mi fe en Dios no va a menguar.
¿Sabe por qué? Porque Dios está por encima de todas las cosas. Yo puedo estar diezmando y viene una crisis financiera. ¿Por qué? Dice la palabra que todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios, sobre un hijo que tiene un propósito, tenga esto garantizado en su mente: todo lo que te pase es para tu beneficio. Por malo que parezca, todo lo que te pase es para tu beneficio. Dios quiere poner en el trono a gente formada, a gente probada, a gente de fe, a gente que no se quejó en la crisis, a gente que no volvió al pecado en la dificultad, sino gente que en el desierto le dijo al Señor: Señor, tú cumplirás tu propósito en mi vida. Crea la palabra de Dios. Dios, que le ha dicho a usted referente a su casa, a su familia, crea. Ese es el fundamento de lo que Dios va a hacer. Ahora, sea fiel en lo que Dios te ha puesto a hacer hoy. Sea fiel. En el lugar donde estés, sé fiel. En la tarea que Dios te ha encomendado, sé fiel. Porque las promociones son el resultado de la fidelidad a Dios, la fidelidad a la tarea que Él nos ha encomendado. Y van a venir momentos, etapas, meses, días, semanas, años, donde pueden pasar cosas. Pero la palabra de Dios dice que aunque cielo y tierra pase, su palabra no pasará y se cumplirá. Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nunca reniegue de Dios. Nunca reniegue de su líder. Nunca reniegue de su pastor. Nunca reniegue de su iglesia. No le eche la culpa a Dios de sus crisis. Más bien arrodíllese, humíllese y escuche la voz de Él, a ver qué le va a decir. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque la tuvo, lo tenía al frente, era una noche oscura. David tenía una espada en su mano. Los del ejército de David dándole pedal: córtale la cabeza, córtasela. Y David, ¿sabe qué dijo? Yo no voy a tocar al ungido que Dios ha puesto sobre Israel, sobre el cual derramó su aceite. David no tocó al ungido de Dios, aunque el ungido de Dios estuviera fallando. Aunque tu líder falle, no te da derecho para que blasfemes de él, para que hables de él, para que critiques de él, para que lo respetes a él. Porque si Dios lo puso, el único que puede quitarlo es el mismo Dios. Ay, ay, ay. El final de David fue el trono. Fue llamado aproximadamente a los 15 años y a los 30 años subió a gobernar todo Israel. Y dice la palabra que gobernó hasta su muerte. 75 años vivió David. Y luego de que David murió, lo sucedió su hijo Salomón. Y de allí sus generaciones. Mire lo trascendental de la vida de David. Si David en una crisis hubiese tomado una mala decisión, si en una de esas etapas, si en uno de esos lugares hubiese errado en sus decisiones, no solo él hubiese sido impedido para hacer rey, sino sus hijos sucederlo en el reino. Lo que eso quiere decir es que nuestras decisiones marcan nuestras generaciones, para bien o para mal. Porque una mala decisión de un papá afecta sus generaciones. Pero cuando eres fiel, cuando aguantas, cuando soportas, cuando estás enfocado en el propósito de Dios, tus hijos, tus nietos serán los benditos de Jehová. Dele un fuerte aplauso a ese Señor.
David creyó, David fue fiel, David perseveró. Son tres cosas para usted ser una persona de propósito: creer, ser fiel y perseverar. Creer, ser fiel y perseverar. A ver, dígalo conmigo. Primero, creer. Segundo, tercero, de nuevo, primero, creer. Segundo, ser fiel. Y cuarto, tercero, perseverar. Cuarto no está. Son tres nomás. Digámosle eso al Señor en esta noche. Señor, yo quiero ser una persona de propósito. Incline su rostro allí donde usted está. Háblele a Dios en este momento. Dígale: Señor, yo ya sé de dónde vine. Ahora quiero tener la certeza para dónde voy. Yo ya sé de dónde vine. Ya sé de dónde me sacaste. Ya sé quiénes son mis padres. Ya sé lo que he vivido. Ahora quiero tener claridad de para dónde voy. Dígale al Señor: yo quiero creer a tu palabra. Quiero creer a tu palabra. Quiero creer a tu palabra. No quiero que la palabra se la coman los cuervos, ni las dificultades. Ni quiero recibir tu palabra en mis emociones, como la parábola del labrador. Dígale al Señor: Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero que tu palabra dé fruto en mi vida. Quiero ser buena tierra. Que mi mente sea una mente donde quepan los sueños de Dios. Dígale al Señor: yo quiero ser fiel al lugar que tú me has puesto hoy. Yo quiero ser fiel a mi iglesia. Yo quiero ser fiel en mi matrimonio. Yo quiero ser fiel a mi célula, a la gente que tú has puesto bajo mi cobertura. Yo quiero ser fiel a mi llamado, Señor. Te voy a demostrar que lo que tú me has puesto a hacer hoy, lo voy a hacer con excelencia, Señor. Dígale eso al Señor y haga un compromiso con Dios. Deseche la mediocridad, la pereza, la irresponsabilidad. Deseche la mentira del diablo de que usted no puede, no es capaz, de que no mereces algo mayor. Eso es mentiras del diablo. Ahora sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Dios te ha puesto hoy frente a una célula. Dios te ha puesto hoy frente a una familia. Dios te ha puesto hoy en un trabajo. Dios te ha puesto hoy en una ocupación. Sé fiel allí. David fue fiel en el lugar donde Dios lo ponía. Dígale al Señor: quiero dar lo mejor de mí, oh Dios. Quiero dar lo mejor de mí, Señor. Y dígale en esta noche: Señor, Señor, quiero madurar. No quiero ser un niño mimado. No quiero ser un niño fluctuante. Señor, quiero saber manejar las pruebas, las dificultades. Que mi único escondite seas tú, Señor. Así vengan momentos difíciles en mi vida, Señor, no voy a olvidar el llamado que tú me has dado, la promesa que tú me has dado. Dígale al Señor: Señor, yo quiero permanecer firme, 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 firme en lo que he creído. No quiero que mi vida cristiana se base en emociones, en circunstancias, en momentos. Quiero ser fiel a ti, Señor. Así vengan problemas económicos, así vengan problemas emocionales, así vengan problemas familiares, así vengan problemas de crisis, de dificultad, así se me levante la gente, así me critiquen, así me juzguen, Señor amado, seré fiel a ti y al llamado que tú me has dado. Dígale al Señor: madúrame, 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 madúrame. La juventud no es una excusa para ser inmaduro. Cuando a David le pasó todo esto tendría 20, 25 años.
pero fue fiel. Fue fiel. En los momentos de crisis iba a buscar a Dios, iba a buscar al profeta, iba a acercarse a la iglesia, iba a buscar la dirección del Padre. No cayó en pecado, no volvió atrás, no desistió de la promesa de Dios, no. David era un enamorado de Dios. Y cuando estás enamorado lo soportas todo. David entendió que Dios era soberano por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Y vengo a decirte algo en esta noche proféticamente. Y es que si lo que hoy estás viviendo no es lo que Dios te ha prometido, lo que estás viviendo es temporal. Si lo que estás viviendo hoy no es la promesa de Dios, entonces lo que estás viviendo es pasajero, te dice el Señor. Quiero formarte, moldearte, formar mi carácter en tu vida, dice el Señor. Quiero por medio del desierto que crezcas, que avances, dice el Señor. Préndete de mi palabra, préndete de mí, porque pueden venir momentos de dificultad, pero yo nunca te soltaré de mi mano, dice el Señor. Yo nunca te soltaré de mi mano, dice el Señor. Yo nunca te soltaré de mi mano, porque yo te amo, dice el Señor. Oh, en este lugar, dice el Señor, como cuando David fue donde el profeta Ahimelech, y el profeta le dio comida y equipamiento, el Señor te dice: hoy te lleno de nuevas fuerzas. No sé el momento que puedas estar viviendo en tu vida, pero Dios te dice en esta noche: te lleno de nuevas fuerzas, te doy alimento para que sigas el camino, y te doy las armas espirituales, dice el Señor. La oración, el ayuno, el servicio, la búsqueda de Dios. Esas son tus armas. Te equipo en esta noche, dice el Señor, para que te levantes y pelees la buena batalla de la fe. Y para que le digas a las circunstancias que no podrán robar el propósito que yo puse en tu corazón, dice el Señor. Cada promesa que está en mi palabra es para ti, dice Dios. Aférrate a esa palabra, aférrate a ese llamado, aférrate a ese propósito, porque yo cumpliré mi propósito en tu vida, dice Dios. Yo cumpliré mi propósito en tu vida. Dígale al Señor para terminar: Señor, yo quiero creer. Yo quiero ser fiel y voy a perseverar, Señor. Hoy lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Iglesia, que Dios les continúe bendiciendo.